Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una edición más del Martes de Bienestar Emocional, una actividad que forma parte del programa para la apropiación social del conocimiento, encuentros de ciencias, artes y humanidades de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, particularmente, queremos agradecer y reconocer al Dr. William Li, coordinador de la investigación científica, por todo el apoyo brindado para darle continuidad a este programa. El día de hoy tenemos como anfitrión al Instituto Politécnico Nacional, con el conversatorio Somos Mortales, moderado por la maestra Angélica Vera Vázquez. Es maestra en estudios de la mujer, psicología y psicoanálisis. Se desempeña como docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura en Psicología del Instituto Politécnico Nacional, donde es profesora titular de la asignatura Psicología y Género y Sexualidad Humana desde el año 2003. Ha realizado actividades de tutoría con jóvenes de nivel licenciatura, además de ser conferencista y tallerista en diversos temas como salud mental, feminidad, masculinidad, diversidad sexual, sexualidad, violencia de género y erotismo con dicha población. La acompaña el maestro Alberto Vázquez Flores, quien es funcionario del Instituto Politécnico Nacional a cargo de la Jefatura de Departamento de Orientación Juvenil. Realiza actividades de coordinación con unidades académicas de nivel medio superior y superior, que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso escolar de la población estudiantil. También nos acompaña el maestro Jesús Enrique Gutiérrez Rojo, maestro en Ciencias de la Educación, con estudios de nivel superior en Educación Física y actualmente cursando la licenciatura en Psicología. Se ha desempeñado como docente con población de 1 a 15 años en Educación Física. Finalmente, nos acompaña la maestra Beatriz Adriana Sánchez Hernández. Es maestra en Psicología, docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura en Psicología del Instituto Politécnico Nacional desde el año 2002. Ha realizado actividades en materia de tutoría a nivel licenciatura y participa en actividades de evaluación curricular y de profesionalización en educación superior. Tiene participación destacada como instructora y tallerista en formación de grupos de investigación a nivel superior y con la anteriormente llamada Policía Judicial del Distrito Federal. Les recordamos que después del conversatorio presentaremos al grupo Viva Flamenco, bajo la dirección de la maestra Leticia Cosío. Cedemos la palabra a la maestra Angélica Vera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Pues vamos a iniciar. Primero agradeciendo la invitación. Estamos de verdad muy contentas de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, titulamos al trabajo Somos Mortales. ¿Somos mortales? Es una pregunta. ¿Y a partir de cuándo sabemos que somos? ¿Cuándo nos enteramos que éramos mortales? Pues pareciera que apenas, ¿no? O sea, que fue en marzo, que a partir de marzo nos dimos cuenta de que nos podíamos morir, que un virus podía arrasar con nuestra vida. O sea, que nos enteramos en marzo, sopas, qué descubrimiento. Alberto, sí. ¿Cuándo nos demos cuenta que somos mortales? Híjole, a lo mejor en la experiencia propia, yo creo que mucho de eso se empieza a despertar cuando alguien se nos muere. Y con el asunto de esta situación pandémica, creo que más está a flor de piel pensar que la gente se muere y que es real, ¿no? Y que más allá de el rayo láser de un medidor de temperatura, hay situaciones a nuestro alrededor que nos
enfrentan a saber que la gente se muere, ¿no? Que la gente se muere y eso da para pensar en muchas, muchas más cosas. Hay quien dice que desde muy pequeños, ¿no? Con el asunto de pensar en que alguien ya no esté o en desearle a alguien que desaparezca, uno lo puede pensar como ausente, como muerto. Pero yo insisto, yo sigo pensando que hay algo ahí cuando a uno se le muere alguien que nos hace nos hace poner los pies en la tierra para saber que la gente se muere de verdad, ¿no? Y creo que esta situación da para pensar mucho en ese asunto. Entonces tiene sentido lo que dice Betty, ¿no? O sea, efectivamente sabíamos que éramos mortales antes de este evento, pero este evento, por la magnitud, por el impacto que tiene, pues nos viene a recordar que somos mortales. ¿Cómo ves, Quique? Sí, definitivamente pensarnos como mortales en esta temporada de pandemia, pues nos lleva a reflexionar sobre qué morimos y cómo morimos. Entonces, pareciera que ahora es más común hablar sobre este tipo de situaciones. ¿Los hombres también son mortales, muchachos? Y es pregunta también, en serio, aunque les dé risa. Sí, Pero como se le dice, a ver muchachos, contesten, porque pues son mortales. y yo me preguntaba lo mismo, ¿no? Sí, pero pareciera que entonces era necesario evidenciar algo así. Aparentemente no lo somos, ¿no? Digo, campañas en el sistema de salud, como la de los superhéroes, los superhéroes también se enferman, ¿no? Del ISSSTE hace como 3 años, en donde nos mandan un mensaje que también efectivamente somos vulnerables. Pero además que necesitan tomar como leche, ¿no? También o sea, como que necesitan también nutrirse acá para estar a tono, ¿no? Órale. Pero fíjense qué interesante, Alberto, dame un segundo. Son mortales y son vulnerables. ¿Cómo está eso? Ajá. Como todos, ¿no? O sea, Ay, oye, no, acabas de desinflar el ánimo de más de la mitad de la población, no solo nacional, mundial. o sea, Eso es un tema... Perdón, Alberto, adelante. somos mortales y somos vulnerables como todos, ¿no? El asunto, y creo que sí hay ciertas diferencias, y es ahí a lo mejor en donde vamos a poder comenzar a entrar en materia en este planteamiento que hacemos como a modo de conversatorio, es sí, como todos, aunque creamos que no. O sea, sí hay un asunto ahí en el que hay sufrimiento de muchos tipos, como todos, como hombres o entre hombres y mujeres, pero el asunto planteado de otra manera es que hay quienes creen que no. Hay quien cree que no es vulnerable, hay quien cree que no se va a morir. Creo que en general todos tenemos algo en alguna parte de nosotros, una creencia de que somos o de que tenemos cierta inmortalidad o de que somos inmortales. La realidad es que no, ¿no? Ok, pero ahí, dame un segundo, Betty, pero ahí habrá que hacer como un par de precisiones que me parecen centrales. Las estadísticas, y tenemos a Betty aquí gracias al cielo, que nos va a poder ayudar muy, muy claramente con esto, pero las estadísticas dicen, tú dices como todos, según las estadísticas no. Según las estadísticas, ustedes son más vulnerables que nosotras a morir por coronavirus. No a ser contagiados, porque a ser contagiados la diferencia es como 1% o 2% que estadísticamente no es significativa. Pero cuando pasamos a analizar las muertes, cuando esto empezó, yo leí un artículo de España que decía que se reportaba el 70% de los fallecidos en España fueron varones, igual por el bicho, por COVID. En México, hasta el día 30 de junio, la estadística va, el 67.07% de las personas que en este país han muerto por coronavirus son varones. Quiere decir que 2/3 partes de las personas que han muerto en este país por coronavirus son varones. Entonces, digo, si mis cálculos no me fallan, Betty, eso quiere decir que los hombres son más vulnerables a morir. Es decir, ese es el asunto. No somos todos, la masa no es todo el mundo y no todos tenemos las mismas probabilidades de las mismas cosas.
Pero además algo que decía Alberto que me llamó mucho la atención es que, ok, no sabemos que somos mortales, es decir, desde el momento que nacemos y cuando tenemos determinada edad que, digamos, alcanzamos a comprender ciertas nociones o ciertos conceptos, por ejemplo, el de la muerte, ¿sí? Pues todos de alguna manera nos sabemos que en algún momento nos va a tocar, va a morir, pero a veces eso lo vemos como muy lejanos. Y precisamente en el caso de los varones, al menos eso es lo que dice la literatura especializada, los varones se visibilizan como inmortales. Y tan se visibilizan que viven como inmortales, ¿no? O sea, finalmente las prácticas de riesgo en ellos están como más, están más exacerbadas, ¿no? Y esto se refleja precisamente en las estadísticas que nos presenta el INEGI, porque si buscamos a nivel mundial, las estadísticas pues son muy claras, pero en el caso de México, pues el INEGI ya lo tiene más que documentado, ¿no? Las causas de muerte, si nos vamos general, sin dividirlos en hombres y mujeres, las causas de muerte aparentemente son las mismas en hombres y mujeres, pero hay un grupo etario que despunta y que es saliente respecto a las causas de muerte, y es el grupo etario de los 15 a los 25 años. Y ahí el INEGI tiene totalmente documentado, y no de marzo para ahorita. O sea, los últimos años, estamos hablando de las estadísticas, empezamos a revisar desde el 14, 15, 16, 17, 18. El último reporte que aparece en el INEGI es el 18. El grupo etario de los 15 a los 25 años, la principal causa de muerte, o sea, number one, son accidentes. Entonces, por supuesto que hay asociado a una cuestión de estilo de vida y de calidad de vida. Ahora, sí es cierto que los hombres como grupo genérico, como las mujeres, no sabemos mortales, es decir, que en algún momento nos vamos a vivir. ¿Qué es lo que hace que los hombres en verdad vivan la vida tan acelerada, tan fuera del riesgo, y las mujeres nos protejamos más? Y esto lleva a pensar, ¿no está como un asunto ahí medio como de un trastornillo ahí de índole mental? Es decir, sé que estoy mortal, pero me conduzco como si no, o sea, como si no fuera tal, ¿no? ¿O qué tal la frase pensaba mientras te escuchaba, Betty, la frase de José Alfredo, es que los hombres viven la vida en no vale nada la vida, ¿no? Entonces, porque cuando tú les dices estas cuestiones de te estás poniendo en riesgo, etcétera, etcétera, la respuesta es pues de algo me voy a morir, ¿no? O sea, es decir, es bien paradójico el asunto, porque creo que sí saben que son mortales, pero creo que lo que se refleja ahí es que en serio, incluso morirse está bien. O sea, y eso debería espantarnos, ¿no? Bueno, no sé. Morir como hombre, ¿no? En el sentido de ser temerario, en nuestra construcción genérica no hay espacio para la vulnerabilidad. Creo que es el primer imperativo de la masculinidad, no mostrarse vulnerable. Y el hecho de colocarme un cubrebocas, de tomar precauciones, muestra cierto grado de vulnerabilidad, y en la masculinidad no hay espacio para eso, ¿no? Entonces, ser temerario, exceder, sí. Ese planteamiento de Quique me acaba de matar del susto, ¿no? Porque fíjense, recordaba yo estos planteamientos al respecto. Pero... Claro, sí, no, pues por eso te mata, ¿no? Porque por el impacto. Recordaba estos planteamientos de los textos donde se dice que la edad de la adolescencia, que coincide un poco con lo que planteaba Betty al respecto de la edad del grupo etario donde mueren más los varones por accidentes, es constitutiva de la masculinidad, es decir, es donde los varones más se ponen en riesgo para demostrarse a sí mismos y a otros que son hombres, ¿no? Pero así como lo acaba de decir Quique, en este asunto es necesario morir como hombre, entonces tengo la sensación de que nunca dejan la adolescencia ni a los 50, ni a los 60, ni a los 40, ni a ninguna edad. O sea, así como acaba de ser planteado, Quique lo dijo claramente, se tiene uno que morir como un hombre, y no creo que a los 40 dejes de ser un hombre. Eso quiere decir que los indicadores sobre los que los evaluamos y sobre los que ellos mismos evalúan de lo que quiere decir que es un hombre, les dura a los 50. El grupo etario que concentra la muerte de COVID está de los 45 a los 55 años en el país. Pero aquí surge otra pregunta, Angie, o sea, si efectivamente este asunto, pues sí, es un imperativo de la masculinidad, el ser temerario, ¿acaso la vida será tan fea que no vale la pena vivirla? O sea,
igual si nos vamos a las estadísticas del INEGI, pues la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor a lo de los varones. Vemos que mueren más mujeres a los 80 y tantos o los 70 y tantos, pues porque ya no hay varones que se nos mueran, ellos ya se nos murieron, ya para los 40 pues ya hay menos varones, ¿no? Entonces, a mí me surge esta pregunta, ¿no? Recordando esta frase de la canción pues de José Alfredo Jiménez, en verdad la vida no vale nada, o sea, ¿qué les falta a los varones como para amarla, para abrazar la vida? Porque a mí me queda claro, como mujer, porque soy madre, o sea, yo digo, ay no, yo no me quiero ir de este mundo porque tengo una hija, o sea, porque tengo un padre que cuidar, ¿no? Y entonces, ¿qué onda con los varones? O sea, porque se supone que son un grupo de privilegios, ¿no? O sea, buenos trabajos, mejores oportunidades, tienen como más chance, ¿no? De vivir la vida, pues hasta cierto punto chida, ¿no? Y pareciera ser que las estadísticas nos indican que no está tan chido de ese lado, ¿no? Se nos están yendo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hace falta? ¿Por qué, Alberto? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué les hace falta a los hombres? El planteamiento creo que me hace pensar, cuando estaba escuchándolas, pensaba, sí hay estadística que nos habla de cómo mueren más en la población de hombres, incluso si uno se pone a escarbarle más en estadística de los años 60, por ejemplo, suicidios son los 50, 60. El suicidio está más acentuado en la población mayor de 60 años, ¿no? En la estadística más actual, el suicidio está más pronunciado en la población de 15, a partir de la adolescencia, ¿no? Y creo que entre 15 y 25. Ajá, 12 a 25, ¿no? Más o menos que es. Y creo que ahí está mucho del asunto. Y cuando pienso mucho del asunto, tiene que ver con esta idea que se plantea cada sujeto de ser hombre y cómo se asocia ese ser hombre a algo que se puede pensar como el poder, ¿no? Y no solamente al poder de dominar a alguien necesariamente, sino también a la idea o al planteamiento de poder dominarse a uno mismo o dominar, sí, en otro momento dominar a otros en otros sentidos, ¿no? Pero creo que es un planteamiento que tiene también su truco, porque lo que nos evidencian, como han comentado, las estadísticas es que no es tan así. Es decir, en esta idea de pensar que se puede dominar a las demás personas o que uno puede dominar lo que uno siente o lo que uno cree o cómo uno se percibe como hombre, la realidad nos muestra otra cosa, ¿no? Es decir, si esta idea de que hay personas que al pensarse como hombres pueden controlarse y pueden controlar a otras personas, porque entonces nos encontramos con esta estadística en donde existen más accidentes en donde mueren, porque eso habla de un total descontrol, ¿no? O sea, ahí el truco que yo quiero traer a la mesa es cómo a partir de ese momento de adolescente, esta idea de ser hombre puede detonar muchas cosas que no van a parar hasta edades muy avanzadas, que siguen asociadas a la idea de cómo se piensa una persona siendo hombre. Ok, ahí me parece que habrá que poner como como seguir varias rutas, ¿no? Primero, los hombres mueren más que las mujeres, incluso antes del primer año de vida. Es decir, de verdad tengo la sensación, muchachos y muchachas, de verdad tengo la sensación de que la vulnerabilidad incluso es biológica. Y es bien paradójico, efectivamente, que vivamos en una cultura que nos ha construido a nosotras como las vulnerables. Incluso, es decir, el argumento, exacto, incluso el argumento para que yo no dirija el país es que soy biológicamente incapaz.
porque menstruo, porque voy a gestar, porque entonces imagínense qué va a ser de la nación mientras yo gesto y amamanto, ¿no? O sea, ahí hay un rollo bien interesante al respecto, ¿no? Pero entonces, si los varones se mueren más, incluso, bueno, los médicos dicen que si el bebé es prematuro y es varón, tiene menos probabilidades de sobrevivencia que las mujeres, si el bebé es mujer. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando, es decir, ahí hay una condicionante biológica, nos guste o no nos guste, ¿no? La asumamos, la reconozcamos o no. Ok. Y lo que nos encontramos después es que pareciera que los varones viven esta paradoja de, claro que van dominando a las personas, porque eso se puede hacer, la dominación masculina existe. Las mujeres no salimos con la misma libertad que ustedes a la calle, luego entonces la dominación masculina existe. Si yo cuando salgo tengo que pensar en la mañana qué me voy a poner en función de la hora en la que voy a regresar y cómo voy a regresar, eso quiere decir que la dominación masculina existe. Ahora, eso no quiere decir que no tiene un costo, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Ese sujeto que ejerce esa dominación masculina, pues por supuesto que le va a traer un costo y el costo va a ser en el cuerpo y el costo va a ser subjetivo, no puede ser de otra manera. Ajá, entonces, no es que sea paradójico y no es que tenga truco y no es que sea chiste, lo entendemos clarísimo con Bourdieu en el asunto de la dominación masculina. El sueño del dominador también le lleva a una implicación personal. Él tiene que sacrificar cosas, el asunto es que los varones siguen demostrando que están dispuestos a sacrificar incluso la vida con tal de sostener esa posición. Y eso es lo que nos debería espantar a todas, todos, todes. Porque si la pregunta de fondo sigue siendo la misma, o sea, si los varones están en una situación que tiene ciertos privilegios, a la hora de hacer como este análisis de por qué los varones se nos están muriendo más, por qué si vemos la tasa de suicidio, es claro, los varones se están suicidando más que las mujeres. Edades más tempranas. O sea, esa es una realidad. La pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Qué hace que los varones rechacen la vida? Si es un asunto temerario de, pues hay que morir como hombres, eso es lo que está diciendo precisamente lo que estás diciendo tú, Angie. O sea, si para hacerlo, si para mantenerme en esta posición de ser temerario, de ser arriesgado, de ser valiente, ni siquiera alcanzo a ver que lo que está en juego es mi propia vida, entonces esto nos habla de que en verdad los varones en términos de estado de salud están en un riesgo muy fuerte. Porque si nos vamos a la misma definición de lo que es salud, como ese estado de bienestar, y leía entre los documentos que nos estuvimos compartiendo pues, para preparar esta sesión, que decía que la cuestión de la salud tiene que ver con factores de paz, de equidad, de justicia social. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que el paraíso de las promesas de ser varón, de ser importante, de poder gobernar, de poder tener al alcance todo, son falsas promesas. Eso quiere decir son falsas promesas y entonces por eso nuestros jóvenes se nos están suicidando, por eso nuestros jóvenes están muriendo. Mira, yo veía estadísticas que me llamó mucho la atención, una gráfica en uno de los enlaces que anda circulando por internet, de como cuáles son los espacios de mayor contagio, las causales de contagio, ¿no? En este caso particular, ¿no? Y decía que el 60% tiene que ver con cuestiones no laborales. O sea, no laborales. Eso quiere decir que los varones y están saliendo a bares, a reuniones, van en el transporte público sin utilizar la protección, bueno, ni lavarse las manitas. Deja tú eso, fíjate que ahora que dices eso, leía, no sé si se enteraron, que el bordo de Xochiaca sigue funcionando como el tiradero principal de la Ciudad de México y se reporta con 0 contagios. 0 contagios.
con más de 1,500 personas laborando todos los días. El presidente municipal de Nesa lo único que hizo fue dividirlos como en sectores. Si antes se trabajaba como toda la bola de 5:30 de la mañana a 1:30, 2 de la tarde, ahora tienen 2 turnos, matutino y vespertino, y los terciarios. Es decir, los que van el lunes van el miércoles, van el viernes, y los que van el martes van el jueves y van el sábado. Es decir, sí hay una disminución de la cantidad de gente, pero estamos hablando del tiradero más importante de la ciudad, del área metropolitana. 0 contagios, ahora que lo dices es decir, la gente que labora ahí no tienen un registro de un caso contagiado. Y estamos hablando de las condiciones más insalubres, quiere decir que es otra cosa. O sea, imagínate, están tratando la basura. Eso que nosotros hacemos todos los días de tirarla a un bote y que pase un camión, bueno, esos camiones se juntan en un lugar, en el bordo de Xochiaca. Sí, hay un riesgo exponencial, ¿no? Sin embargo, efectivamente, vemos que hay una protección de la salud. Claro. Entonces, la pregunta que haces es interesante. Entonces, ¿qué es? Sí, tiene que ver con este asunto de ¿por qué somos mortales? Pues definitivamente yo creo que tiene que ver mucho, no solo nuestra condición de vida, como bien ya lo mencionaron, sino también nuestro estilo de vida, definitivamente, ¿no? Un estilo de vida en el que, pues, predomina esta cuestión de, como varón, el desafío es importante para poder actuar, ¿no? En consecuencia de... Yo creo que lo más importante aquí es, entiendo que todos tenemos la capacidad de analizar y reflexionar, en menor o mayor medida, ¿no? Ese es independiente. Sin embargo, creo que cuestionarse nuestros privilegios como varón es primordial, ¿no? Lo mencionaba la maestra Betty. Y pues sí tienen una cuestión más chida, ¿no? Que nosotras, las mujeres. Desafortunadamente no todos tenemos una alta capacidad para poder desarrollar ese análisis, esa reflexión, de decir, bueno, sí, yo cuento con un privilegio. Todavía más que eso, cuestionar la jerarquía, cuestionar la norma de género, ¿no? De decir que podemos nosotros ceder nuestros privilegios, dar un paso hacia atrás para poder entender esto mejor. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Se puede? Cuando estaba escuchando a Enrique, estaba recordando lo que planteabas al inicio. O sea, el privilegio, o como planteado como el privilegio, todo tiene un costo, ¿no? Y los costos no siempre son baratos, ¿no? Generalmente privilegio en cualquier sentido, ¿no? O incluso ser el consentido de la familia o el consentido o la consentida del profesor, tiene un costo, ¿no? O sea, y ese costo es lo que a mí me hace pensar más en otras cosas, y cuando pienso en otras cosas es esta idea tan, en cierta manera, esta idea que tenemos alrededor de lo que significa ser un hombre o de lo que significa lo masculino en tiempos, por ejemplo, de pandemia, es interesante ver cómo se devela y cómo no es algo nuevo. O sea, no es nuevo que los varones en ciertas situaciones mueran más. No es nuevo que los varones repunten en mortalidad desde hace más de 50 años, ¿no? En circunstancias distintas a las de la población de mujeres, claro, ¿no? En situaciones, la situación diferenciada creo que es lo que me hace pensar, o el pensar esa condición de diferencia, es lo que me hace pensar cómo ese costo puede ser interesante de analizar. Es decir, el costo de creer que yo puedo salir y yo puedo hacer y yo debo salir a trabajar y yo debo subirme a un transporte público y salir y seguir con una vida aparentemente normal porque creo que debo cumplir cierta función para mi familia, eso es lo que me puede poner en riesgo, sí, ¿no? Creo que fue más, creo que notorio al inicio. Pero ahí, Alberto, no valdría la pena
como tener cuidado con este planteamiento que acabas de hacer, porque nos lleva de regreso a plantear que los hombres que se están muriendo porque están cumpliendo sus funciones de proveedor, y la realidad es que no, se están muriendo por otras razones. Por otras cosas. Claro, Claro. porque yo leía un artículo de un chavo que trabaja en un tianguis vendiendo pollo, y los varones que tienen esa conciencia, es decir, por supuesto que hay un grupo, o sea, claro que hay un grupo, un sector de los masculinos que se están haciendo cargo de sus hogares, eso es indiscutible, pero ese sector que se está haciendo cargo de sus hogares es bien responsable y muy cuidadoso. Se nos están muriendo otros. Sí, Otros que no tienen esa claridad, que no tienen esa conciencia, porque, mira, decía una de mis amigas, maestra también politécnica, mira, Angélica, dice, si te infectas saliendo por los jitomates, ¿qué quieres hacer? Alguien tiene que salir por los jitomates, pero si te infectas porque sales a ver a la novia, al amigo, porque te vas al billar, porque te vas al antro, y todos sabemos que eso sigue funcionando en la Ciudad de México, aunque el discurso oficial sea que no es cierto. O sea, todos sabemos que hay antros clandestinos, gimnasios clandestinos, cafeterías clandestinas, donde la gente entra como a las puertas de las casas como si fuera su casa, pero en realidad lo que hay adentro son eventos y fiestas, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque, insisto, nos lleva otra vez, yo creo que no va por el rollo del cumplimiento desde el punto de vista de de proveer, va por el rollo del cumplimiento de la invulnerabilidad. Es decir, yo lo que pensaba mientras nos escuchaba a todos decía, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para revertir esto? O sea, ellos son más vulnerables, pero no lo saben. ¿Cómo le vamos a hacer para educarlos en la vulnerabilidad? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo como madre, hermana, novia, prima, amiga, maestra de ese para decirle algo que no le suene a la vieja loca controladora que ya no lo deja vivir su vida? O sea, ¿cómo nos vamos a acercar con los jóvenes hoy para que ellos entiendan que de verdad tienen que ver con una cuestión de vulnerabilidad? ¿Cómo le enseño yo a un hombre hoy que es vulnerable? No lo planteaba en función, no lo planteaba como pensándolo en la función de proveedor. Lo planteaba como el ejemplo que se pudo o que yo sí noté más en las primeras semanas de la pandemia, en el sentido de que se veía y se notaba más presencia de los varones en el espacio público y cómo algunos podían asumir esa condición de vulnerabilidad y otros no. Exacto. En ese planteamiento, o sea, yo al inicio planteaba que los hombres nos morimos igual que todos, ¿no? O sea, igual que todos, hombres y mujeres, pero claro que hay ciertas manifestaciones que nos hablan de que en determinadas etapas o fases de la vida de una persona hay ciertos diferenciadores que es interesante analizar. Uno de estos es este, ¿no? El asunto de cómo ante un escenario de pandemia hay quien asume esa vulnerabilidad y hay quien no. Y eso que nos puede llevar a pensar el asunto de esa sobremortalidad en hombres, que no solamente está en el asunto de la pandemia, ¿no? Está, por ejemplo, en el asunto del VIH, ¿no? O sea, estos escenarios en donde hay comunidades en algunos estados de la República donde generalmente no hay hombres, pero hay una cantidad alta de mujeres infectadas de VIH, ¿no? Y eso se explicaba porque eran hombres que salían de la comunidad a Estados Unidos o regresaban y las infectaban, ¿no? Creo que algo similar se está planteando en esta pandemia. O sea, es como alguien cree que no le puede pasar nada y puede salir y no cuidarse y puede seguir pensar que está en una función de proveer o pensar que tiene que hacerlo y no hacerlo con esa condición o con ese conocimiento de saberse vulnerable, ¿no? Las causas pueden ser causas, ¿no? Pero lo que yo no quisiera dejar de lado es, creo que el asunto también está en cómo pensarnos vulnerables. Creo que no es un asunto tan sencillo en el campo de lo que podemos pensar los hombres, ¿no? Porque el discurso es todo lo contrario. El discurso en todos los sentidos, el discurso institucional en escuela. Pero es que ahí está la clave, perdón Enrique, hace rato tú querías hablar, pero ahí está la clave, Sí. Alberto, o sea, este asunto de reconocerme vulnerable para un varón es perder puntos en la escala de la masculinidad. Exacto. Entonces, si en esta cultura el ser hombre implica hasta perder la vida, ese es el punto.
que los varones lo están haciendo. Y Están cuando se habla dispuestos. en este discurso de la normalidad y la nueva normalidad, perdón, la normalidad que tenemos, al menos en el tema de vulnerabilidad en términos de salud y de permanencia en la vida, nos indica que los varones se nos están muriendo. Entonces, si vamos a transitar a una nueva normalidad, ¿cómo le vamos a hacer para revertir efectivamente que los varones no se nos mueran? Por eso hasta Angie decía hace rato, y estoy yo viendo el chat aquí del WhatsApp, del Facebook, y alguien, cuando Angie dijo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo yo madre? ¿Cómo yo maestra? ¿Cómo voy a hacerle para educar a un otro que se está construyendo como varón o que ya es un varón construido? ¿Cómo puedo hacer para animarle, para invitarle a abrazar la vida? Y alguien puso una pregunta, dijo, ¿educar? Como diciendo, a ver, ¿nos van a venir a educar? Perdón, pero educar es reorganizar el comportamiento. Si tu comportamiento te está matando, si tu comportamiento te está poniendo en riesgo, perdón, lo que necesitas es educarte. Pero volvemos al asunto, fíjate, no solo no se viven vulnerables, además o sea, son es esa alma indómita, ¿no? Que nadie va a poder domesticar, ni él mismo. Claro, Porque el otro, claro. Sí, Quique. Sí. En el sentido en el que se nos ha educado y se nos ha enseñado de que el mundo es nuestro, y ahora nos dicen quédate en casa, pues dices, ¿cómo? Si Claro. me han enseñado que el mundo es para mí, ¿no? Y en este sentido de que soy dinámico y que no puedo estar estático, y que la mismísima Virginia Woolf dijo, ¿no? La casa, el cuarto es un espacio femenino, es un espacio para las mujeres. El lugar del hombre es allá afuera, en el mundo. Y ahora me dicen, quédate en casa. Pues difícilmente muchos logramos comprenderlo. Muchos logramos comprender que no solo te pones en riesgo a ti, sino también pones en riesgo a los demás y a los integrantes de tu casa. Y es un trabajo muy difícil lograrlo comprender, entender, reflexionar. Y hasta me parece muy poco humano arriesgarte y llegar a arriesgar a las personas que hay vulnerables o no vulnerables en tu casa, ¿no? No sé, eso me parece... Es que lo que sucede ahí es que los varones en este asunto de no vivirse vulnerables, de verdad rayan mucho en el asunto de, se viven de verdad bien Tony Stark, ¿no? Se viven bien Thor, se viven bien el Hombre Araña, se viven bien Batman, es decir, se viven bien en la inmortalidad, viven la vida pensando que en serio no les va a pasar, y como por ahí tenemos 2 o 3 personajes que se han puesto en riesgo y no les pasa, entonces confirma que claro que hay un superhombre que puede ponerse en riesgo y que no le pasa. Entonces, al que le pasa, no es que sea vulnerable, es que es pendejo. Esa es la lectura que se hace desde lo masculino. Le pasó a él por idiota, pero a mí no me pasaría eso. Y exacto. Entonces, yo mientras nos escucho me da más susto, ¿no? Pero bueno, mi siguiente planteamiento, voy contigo, Alberto, es este asunto de, es que yo cada vez que, entre más estudio estas cuestiones de género, masculinidad, feminidad, yo lo que confirmo es que el sector de la población más obediente son los varones. Y se ofende mucho el joven por el asunto de la educación, pero va en el pleno cumplimiento de la norma genérica. Es decir, ¿qué dice la norma genérica que deben ser los hombres? Rebeldes. Y por rebeldía entienden poner en riesgo su vida. ¿Y qué han hecho los hombres los últimos 200 años? Eso. Nadie se detiene y pregunta por qué yo. O sea, ¿por qué soy yo? Cuando tú decías esta parte de tenemos que salir, no sé si lo notaron, yo lo noté y hasta se hicieron memes. Cuando efectivamente la pandemia empezó, las mujeres empezaron a hacer listas para que fueran los varones a salir. Es decir, estábamos todos en casa, pero el que tenía que salir al mercado era el varón. Y yo decía, si la señora supiera un poquito de género, a ella le toca ir al mercado en buena onda y por vulnerabilidad biológica, no gandallez. Es decir, en esta lógica del género, a ella le correspondía ir por los víveres y al señor a lavar los trastes y hacer la comida, pero justo el varón también prefiere salir al mercado que quedarse a lavar los trastes o hacer la comida. Entonces, los varones, acá habrá que poner una cosa como muy, yo digo dramática, no sé cómo la están viviendo ustedes, pero si los chavos se niegan a ser educados, a ser cuestionados, entonces no hay nada que hacer con lo masculino, es decir, no hay una manera de invitar a lo masculino a la reflexión y al autocuidado, al cuestionamiento de estas normas genéricas que, insisto, en primera instancia les está costando la vida a ellos. Yo creo que esto nos lleva
y a lo mejor bueno, no a lo mejor voy a hacer el comercial de la anterior intervención que tuvimos en colaboración con nuestras compañeras y compañeros de la UNAM. En el anterior conversatorio hablábamos de eso, ¿no? En el anterior conversatorio hablábamos de cómo se puede o cómo hay que trabajar sobre la gestión o la tramitación o a mí me gusta más la palabra, aunque suene rara, o la domeñación de eso que la gente siente y cómo tiene que gobernarse ante ciertas cosas, ¿no? O sea, cómo le hace alguien para controlar o para gestionar lo que le pasa, lo que piensa, lo que cree que debe hacer, lo que cree que no debe hacer, lo que cree que debe cumplir. Creo que ahí es mucho el trabajo que nos toca hacer como sujetos a cada persona para poder desencajar de esas cuestiones que estamos planteando, ¿no? O sea, cómo desencajar de eso que dicen que debo ser, cómo desencajar de eso que dicen que debo hacer. Es que, ¿sabes qué creo, Alberto? Y no sé qué opinan los demás, Betty, Enrique. Es que yo lo que creo es que eso es mucho más sencillo con las mujeres y con el sector de los varones, porque aquí tenemos 2 varones que claro que están en esa posición, pero creo que entonces tengo que componer como se dice. Creo que eso es más sencillo con alguien que tiene conciencia de su vulnerabilidad, sea este hombre o mujer, porque por supuesto debe haber por ahí una mujer temeraria que ande viviendo la vida como si fuera un hombre, ¿no? Ajá, exacto, ajá, estoy consciente de eso. Es decir, creo que el planteamiento, por ejemplo, y nosotros estamos todos ocupados en el asunto de la salud mental, ¿no? El tema que nos convoca tiene que ver con la salud mental y con la salud emocional. Yo creo que el reto es todavía más grande. ¿Cómo abarcar, cómo lograr atrapar, cómo lograr pescar, qué dardo lanzarle a la población que no tiene conciencia de la mortalidad para que la tenga? Es decir, de verdad, nosotros los profesionistas de la salud tendríamos que estarnos haciendo esas preguntas. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque el que ya tiene la conciencia de que es vulnerable, le hablas y te escucha, por supuesto, yo lo veo en el salón de clases. O sea, tú llegas y les presentas a chavos universitarios estas estadísticas y se quedan con cara de no mames. Un chico, cuando llegamos a la edad de los 80 y le presentas el número de muertes, un chico dijo, maestra, pues eso es lógico, si ya todos nos morimos antes, pues ¿quién se iba a morir a los 80? Pues las mujeres. Ajá, o sea, pero esa población, digamos, ya la tenemos cautiva. Y está medianamente convencida. Digo, claro, por ahí hay un personaje que se resiste, pero al mismo tiempo sigue ahí, eso quiere decir que algo le pasa. No, ¿cómo le vamos a hacer con todo el...? Porque ojalá los universitarios fuéramos todo el país, ¿no? Este país sería otra cosa. El asunto es que en las universidades tenemos al menos del 20% de la población que está en edad de estar en las escuelas. Quiere decir que el otro 80% está allá afuera, viviendo la vida. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con esos? Esos son los que a mí me preocupan. Yo, por ejemplo, pensaba, no sé, tenemos ya que ir cerrando esta historia. Sí, tenemos unos 5 minutos 7, así que los vamos a usar. Sí, les avisamos, los pensamos usar. Entonces, yo estaba pensando, los varones se ponen muy, muy molestos cuando las mujeres salimos a la Ciudad de México y la destrozamos en exigencia al Estado, que eso es lo que los ciudadanos no han entendido. No tenemos un problema con ustedes, tenemos un problema con el Estado. Este Estado que no cumple las funciones que debe cumplir y no nos garantiza a nosotras las mujeres nuestra estancia en el mundo. Entonces, ¿cuándo vamos a ver a los varones saliendo a las calles? No hablar mal de las mujeres, a exigirle al Estado que cumpla lo que el Estado tiene que cumplir con ellos en función de salud. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ver esas respuestas que ellos tienen en los Twitter? ¿Cómo nos acribillan? ¿Cómo nos acaban diciendo que vándalas los varones diciéndonos a nosotras? O sea, de verdad no sienten un poquito ahí como de, ay, no hay coherencia en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuándo vamos a ver estas manifestaciones de los varones exigiendo? Porque yo leía, bien decía Betty en estos documentos que nos enviamos, yo leía esta historia de los varones deberían estar exigiendo que la atención a la salud sea una prioridad en los varones. No, y las oportunidades laborales, por eso yo digo que el asunto de la salud como estado de bienestar tiene que ver con la paz, la justicia social. ¿Cuándo van a salir los varones a la calle, en verdad, a exigir trabajos dignos, oportunidades de estudio?
¿Por qué no le hacen ese pancho al Estado y por qué nos lo hacen a nosotras en las casas? Casa. Porque esa frustración que está en las casas donde las mujeres en calidad de esposas o de hijas están siendo maltratadas, es efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto, es un malestar por el asunto de no se le ha cumplido la mitad de las cosas que se les prometieron, pero no se las prometí yo y tampoco se las puedo cumplir yo. Y a quien tendría que salir, es decir, se agarran como siempre a la más desfavorecida, ¿no? O sea, es decir, al presidente no se le hace de jamón, pero entonces cuando nosotros salimos a las calles y marchamos y no los atacamos a ellos, atacamos al Estado. Pero fíjense bien cómo los varones de verdad se viven como el ciudadano. No, hombre, su monumento, ¿no? O sea, atentamos contra los monumentos y todas las vidas de las mujeres. ¿En qué mundo las vidas de las mujeres son menos importantes que los monumentos? Son en un mundo donde los varones tampoco valoran su propia vida. Entonces, la vida de las mujeres, ¿qué sentido va a tener? Claro. Bueno. Alberto, tenemos que cerrar porque ya nos están haciendo señas por todos lados. Pues yo con lo que me quedaría, perdón, ya con esto yo concluyo, es que efectivamente, si vamos a este asunto de la nueva normalidad, efectivamente, ¿qué coordenadas tenemos que plantear desde a lo mejor cómo trabajar a nivel de casa, cómo trabajar a nivel de escuela, efectivamente las nuevas coordenadas a través de las cuales se va a poder establecer una calidad de vida y un estilo de vida para nuestros varones? A ver, espérenme antes de que cierren, porque sí tenemos el tiempo del cierre, ya me lo aclararon, pero es que tenemos que atender las preguntas. Las preguntas son geniales, así es que las voy a leer en bloque, porque va por ahí, por lo que acaba de comentarnos Betty. Las preguntas son, ¿de dónde viene entonces la idea de que los hombres son inmortales? ¿Qué tiene de malo? Fíjese bien, Quique, usted póngale atención a esta porque me parece interesante, tiene mucho que ver con lo que usted dijo. ¿Qué tiene de malo como hombre mostrarse vulnerable? ¿Será por la cultura, donde las mujeres deben cuidar a los hijos y los hombres deben mostrar hombría? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a los hombres expresar sus sentimientos? ¿La presión social y cultural influye en la temeridad de los varones? ¿Dominación masculina? ¿Cuál es el abordaje en salud emocional? Esa es bellísima. Muchas gracias por las preguntas. ¿Cabría la posibilidad de diferenciar la masculinidad de la instrucción patriarcal? Ándale. ¿No será que lo que les falta a los hombres para abrazarse a la vida es que se les permita? Ahí va. No pierdan de vista esto, señores, señoritas ponentes. Como luego este asunto de la dominación masculina, aunque ellos no lo saben, aparece. Luego la disculpa. No se les permite, yo no conozco ninguna cárcel ni a ningún hombre que haya sido encarcelado, que no lo hayan dejado ir a la escuela por expresar sus emociones. Los hombres no expresan sus emociones porque no quieren expresarlas. Exactamente. Perdón. Es que se les permita tener y expresar más rasgos femeninos. Empiezo a generar conciencia. ¿Cómo? Empiezo a generar conciencia de mi vulnerabilidad. ¿Es usted hombre? ¿Respira? Es decir, ¿es usted humano? ¿Es vulnerable? ¿No? ¿Así? O sea, es que de verdad pareciera que están esperando, también eso lo dijo Alberto en la sesión anterior, no hay un formulario, muchachos. O sea, quienes nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos, pero no hay una receta de póngale 3 granos de esto, 2 granos, y usted no. Es en serio, como bien dijo Alberto y como ya dijo Enrique, es un asunto de reflexión. Y sé que es muy complejo porque ayer publicaba la jornada unas estadísticas que dice que hemos bajado los niveles impresionantes en comprensión de lectura y eso quiere decir que entre menos comprensión de lectura tenemos menos posibilidades de generar reflexión. Pero de verdad se trata de vivirse humanos. Cuando nos vivamos humanos vamos a tener mejores condiciones de asumirnos mortales, hombres, mujeres, travestis, transexuales y todas las ¿no? Porque no están excluidos de esta historia. Bueno, ya les leí las preguntas. No, pues ya nos van a llover y ahora sí ya no vamos a poder con todas, exactamente. Vas, Enrique, a ver. Bueno, del primer bloque de las que logro recordar, la validación masculina la damos nosotros los varones hacia otros varones y otros varones nos validan a nosotros como varones. Mostrarse vulnerable es excluir, la vulnerabilidad es una parte que se le apropia, un rasgo que se le apropia a la mujer. Y en esta onda de ser varón masculino implica un rechazo hacia lo femenino y mostrarse vulnerable pues queda fuera de, ¿no?
en esa parte. Y ya si no me vuelve a tocar, quiero cerrar con la invitación a reflexionar sobre nuestro propio privilegio como varón, sobre cómo nuestros espacios que son incuestionables, nadie los cuestiona, y si nosotros mismos no empezamos por cuestionarnos a nosotros mismos, no, a desafiar la norma, a decir no, a actuar de manera diferente para poder ir rompiendo, ¿no? Estos roles, estos estereotipos de género, y más que son la masculinidad tan dañina que es para nosotros mismos. Y no, bueno, fuera que se quedara ahí intragénero, pero no, realmente lastimamos a más, dañamos a más, a mujeres, a niños, al demás, ¿no? Yo resaltaría el asunto del daño que se hacen a ustedes mismos. Alberto. Son muchas preguntas para tan poco tiempo. Pero a ver, a mí abordamos algunas. Sí, a mí me gustaría ir cerrando con el planteamiento principal de esta actividad, es pensar cómo en cierta población se destaca que hay muchas personas que pueden concebirse con ese toque de inmortalidad. Yo insisto, creo que todos tenemos un poquito de creernos inmortales, pero destaca como en esa población, pensándolo estadísticamente, como si destacan la población de hombres. Ahora, como todo este asunto en el asunto de las preguntas, para mí una de las vías para trabajar todas estas temáticas, y quien tenga interés en hacerlo, tiene que ver con cómo viven muchas de esas crisis que pueden atravesar en su vida y cómo las pueden aprovechar para pensar qué pasa con su vida, pensándose como mujer, como hombre o como quieran, ¿no? Creo que mucho del trabajo de reflexión está a partir de esos momentos críticos en la vida de las personas, para pensar qué hacer ante ciertas situaciones, qué hacer ante la muerte, qué hacer ante la vida, qué hacer ante las mujeres, qué hacer ante los comportamientos de los hombres. Creo que sí se necesita mucho trabajo para pensar en qué pasa con esa población de hombres, sobre todo en espacios educativos y en espacios gubernamentales, pero para tomarlo en serio. O sea, ¿y a qué me refiero? Tomarlo en serio es incluir muchos de esos padecimientos que se observan en la población de hombres y trabajarlos. No solamente trabajar los que demandan más votos hacia las mujeres, por ejemplo, como las tarjetas rosas o las viviendas rosas o todo rosa, sino también trabajar con el otro sector de la población, porque aunque no nos guste, está relacionado, ¿no? Y cuando digo está relacionado, el asunto del maltrato hacia un sector, el asunto del maltrato, el abandono, la negligencia hacia mucha de la población de hombres, claro que tiene repercusiones y creo, a mi manera de verlo, tiene que ver con las situaciones de violencia hacia las mujeres, niños y ancianos, ¿no? Hacia la población que se considera diversidad sexual. O sea, hay mucho trabajo que hacer con la población de hombres en donde tenemos que incluirnos, en donde tenemos que cuestionar a esos comportamientos, no solamente nuestros, sino también de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones, pero cuestionarlo en serio, ¿no? Y yo insisto, cuando hablo en serio es incluirlo, porque mientras no incluyamos el asunto del trabajo con hombres, la cosa no va a avanzar. Gracias, Alberto. Betty. Pues yo creo que a mí la pregunta que más me llamó la atención desde que la escribieron y la leí, efectivamente, y tú ya la comentaste, es esta parte de que los varones van a abrazar la vida en el momento que se les permita expresar sus emociones. A mí me queda claro que en términos de prácticas de crianza, por supuesto que hay un momento crítico en el desarrollo en donde a los varones sí se les limita la expresión de sus, pero eso ocurre cuando son unos bebés, o sea, cuando se están precisamente equipando tanto comportamentalmente como afectivamente, y estamos hablando del año a los 2 años, pero los varones no se quedan en esos 2 años, es decir, crecen y van tomando decisiones, porque ¿por qué deciden
subirse a una moto a alta velocidad? ¿Por qué deciden ir a emborracharse? ¿Por qué deciden La mamá los mandó, andar amiga, tú haciendo? no entiendes. O sea, tienen por supuesto la capacidad de tomar decisiones, pero no deciden expresar sus emociones. Porque precisamente lo que está de fondo es este asunto de, y alguien puso en las preguntas, ¿esto tiene que ver con la cultura? Pues por supuesto. O sea, la cultura es lo que enmarca nuestro comportamiento, es lo que establece. Ahora, no estoy diciendo que seamos víctimas de la cultura, sino que de manera a lo mejor prereflexiva, inconsciente y hasta a veces consciente establecemos compromisos con la cultura. Porque de que se diga, aquí corrió que aquí murió, los varones prefieren aquí murió. Aquí murió. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso muy fuerte con la cultura. Con la masculinidad. Porque en la cultura estaríamos todas, y si tuvieran un compromiso con nosotras, otra sería esta historia, ¿no? Entonces tienen un compromiso con mantener su estatus, ¿no? Que no se han dado cuenta que tan caro les ha venido saliendo, ¿no? Bueno, efectivamente, les agradecemos a todos, todas que hayan permanecido con nosotros. A la invitación, mil gracias. Ojalá les hagan caso, y ahora lo voy a voltear, ojalá le hagan caso a los comentarios, nos están invitando a otra. Nosotros tenemos hartas ganas de hacer una sobre mujeres ahora, porque ya nos dimos cuenta que, como bien dijo Alberto, hay que trabajar ambos sectores de la población. Nosotros, encantados, exactamente. Yo cerraría con una cosa que a mí me parece fundamental. Me parece a mí un momento histórico que nos puede permitir a hombres y a mujeres cuestionar el mundo en el que hemos vivido, porque efectivamente permanecer más de 4 meses en tu casa te lleva a descubrimientos maravillosos, como que en serio podrías vivir en tu casa sin muchas complicaciones. Digo, nosotros que somos, ya sé, privilegiados porque tenemos un salario, pero no me lo regalan, o sea, trabajo. Yo doy clases a distancia, pero sigo trabajando, ¿no? Entonces, creo que los varones es un buen momento de verdad para que se den la oportunidad de conectarse con lo que sienten. Y sé que es difícil. Creo que lo que sigue estando de fondo es no asumirse mortales. Decías, Betty, un rollo así de, ¿en qué edad le dicen, no? O obedece o hace esto. Pues no sé a qué edad se lo dicen, pero la verdad es que yo no ubico a los hombres obedientes con sus padres, por ejemplo, o con sus madres. Entonces, ¿por qué no ponen en marcha ese cuestionamiento que es inherente para las normas que los están rigiendo? Porque yo insisto, no es un favor para mí, les está costando la vida a ustedes. Literal. Y como dice Betty, dado que a mí la vida me gusta, a mí me asusta que haya alguien que piense que es mejor no estar en este mundo. Digo, todos vamos a no estar en algún momento, pero mientras estamos, ¿por qué no lo hacemos más amable para todos, ¿no? Exacto. Les agradecemos muchísimo la invitación, mucho que nos hayan acompañado, que hayan permanecido con nosotros, pero les pedimos, por favor, no se vayan. Viene el evento cultural que está muy padre, es baile de flamenco, y además está en vivo, esa parte sí se va a enlazar en vivo en un escenario que se construyó para esto. De verdad, aprovechenlo. Entonces, por favor, quedémonos todos y que todos tengamos la posibilidad de reflexionar, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera nosotros 4 estamos en lo correcto, pero no lo vamos a saber hasta que ustedes no se pongan a hacerse preguntas al respecto de lo que aquí se planteó. Buenas noches para todas, todos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense. Gracias, buenas noches. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. A continuación, presentamos al grupo Viva Flamenco, compañía de danza fundada en 2004 por la bailaora Leticia Cosío, con 16 años de actividad ininterrumpida. En el 2010, la compañía recibió el reconocimiento a la mejor compañía de danza flamenca en México, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC. Se han presentado en diversos teatros, foros y tablaos del interior de la República Mexicana y de la Ciudad de México. Disfrútenlo.
Qué bonito, ole. Chiquilla. Ole. Sa. Una rosa en un rosal. Una rosa en un rosal. Queda una fantasía. Ole. Llega el viento y la deshoja, ya está la rosa perdida. Una rosa en un rosal gasta mucha fantasía. Ole. Llega el viento y la deshoja, queda la rosa perdida. Una rosa en un rosal gasta mucha fantasía. Vale, niña. Vale, venga. Venga. Oye mi voz, oye mi voz, oye mi voz colombiana. Oye mi voz, oye mi voz, oye mi voz colombiana. ¡Ole! Mi vida está entre dos puertos, alejados y olvidados. Uno vive en mi recuerdo y del otro nunca escapo. Hacia tu casa volaba la mejor de mis palomas. Tú le cerraste la puerta, ya, ya, se me olvidó tu persona. Tiriti trau 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 trau, tiriti trau 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 trau, tiriti trau trau trero, ay, tiriti trau 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 trau, tiriti trau 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 trau, tiriti trau 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 trau, tiriti trau trau trero, ay, tiriti trau trau trau. Ahí está más clara la tarde que cuando
cuando pasa la tormenta, ahí está más clara la tarde. Y me gusta reñir contigo, que porque luego ya con las pases. Y me gusta reñir contigo, que porque luego ya con las pases. Que con los titirimundi, que yo te pago la entrada. Que si tu padre no quiere, ay que dirán, ay que dirán, ay que tendrán que decir que yo te quiero, te adoro y que yo me muero por ti. Primo mío, el forastero, aquí no se quiere lo serio y aquí no se camela el dinero. Ay, que caray, 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 caray. Ay, mire usted las cosas que pasan en Cádiz, que ni la hambre la vamos a sentir. Ay, mire usted qué gracia, que mire usted qué gracia, que mire usted qué gracia tiene este país. Dale, venga ya, hasta, venga. Ole. Muchas gracias. Vámonos. Hasta ahí. Allá, ale. Tú me camela, me lo han dicho tú, Sacay, que me lo han dicho primo tú, Sacay. Tú me camelarás, ay que tú
me camela, tú me camela, tú me camelarás. ¡Vamos ya, esa rumba! ¡Venga ya! Y vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo. Y vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vives conmigo. ¡Allá! ¡Ale, ale, ale! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ole! ¡Mira ahí! ¡Gracias! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Así! ¡Qué bonito! Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Viva Flamenco, por acompañarnos esta noche de Martes de Bienestar por la Salud Emocional. Surgieron 3 preguntas del público. Y bueno, la primera es, ¿qué se necesita para bailar flamenco? Venga. Lo que se necesita es mucha pasión, mucha entrega, un verdadero compromiso contigo mismo y un verdadero compromiso con este arte, con este lenguaje que es, como lo decía, de mucha pasión, pero también de mucho lamento, pero también llega un momento que puede ser de alegría, de burla, es mucho sentimiento. Y obviamente ya en la parte técnica y de disciplina, pues es toda la constancia. Esa constancia de estar día con día afinando tu cuerpo, día con día escuchando el cante maravilloso, la guitarra increíble, porque es muy importante el oído, esa sensibilidad. De nada sirve hacer muchos pies o muchos brazos, pero si no estamos con el cante, si no estamos con la guitarra, con la música, pues no es el flamenco, será otra cosa, zapateado o otra situación. Pero el flamenco es un lamento, como lo decía, y de ahí se deriva todo lo demás alrededor, para que es una manera de expresión, obviamente, es nuestro lenguaje, es la manera de sentir y poderlo sacar y poderle llegar a un público maravilloso. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿existe una edad máxima para poder bailar? No, bueno, para la parte técnica quizá tienes que estar de chiquitos, tienes que estar un poco más grande porque tus huesos ya tienen que estar como más formados, porque sí lleva un golpeteo. Pero no, puedes empezar a los 20, 30, 40, 50, 60, en serio. Puedes empezar con las sevillanas, con algo un poco más suave. Y realmente es un arte como los vinos, que mientras más añejado, tienes más que decir, más temple y más que dar. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar con broche de oro, ¿cuáles son los beneficios que tiene la danza en la salud emocional? Uy, muchos. Los que siento ahorita en este momento es precisamente que porque te estás entregando es la manera de expresar todo lo que sientes. Voy a dar una anécdota que yo tuve hace muchos años. Estaba en el escenario y me tocó hacer una parte esta vez de un drama muy fuerte. Y recuerdo que salí del teatro, ya me iba a mi casa, pero quise pasar al baño. Y fui, y me encontré, cuando entré al baño, encontré todavía una señora que estaba como lavándose las manos así como acongojada y que me ve y que me dice, lo tengo que decir, me dice, gracias. Mi hijo murió y no había podido llorar hasta el día de hoy. Creo que con eso dice mucho, es toda esta emoción y esta sensación. Y que uno como artista, que lo pueda decir, o aunque no seas artista, aunque no te dediques profesionalmente, pero si tú lo tienes dentro de ti, lo puedes expresar de esta manera y que alguien se identifique contigo o tú mismo, creo que es el caldito de pollo para el alma y el espíritu. Muchas gracias a todo el equipo de Viva Flamenco por acompañarnos esta noche.
No, encantados. Yo quiero presentar a mis compañeros. Somos la compañía Viva Flamenco, que ya tenemos 15 años, no es cierto, este año ya estamos cumpliendo 16 años de actividad ininterrumpida. Es que con esta pandemia, con eso de estar encerrados, Dios mío, se nos va, pero hemos estado nosotros ensayando y dando lo mejor de nosotros con la sana distancia y todo el protocolo. Pero quiero presentar a mis compañeras. Es Mayra Ortiz, una maestra también de la danza, que ella da clases también y los está dando por Zoom, ¿verdad? Qué difícil. La maestra Claudia Claverie también, otra maestra también de la danza, docente. Nati Lomas, ahora en el cante, que está con nosotros trabajando muchos años. Y Pepe Jiménez. Ole. Que todos ellos, que todo este conjunto, y que yo quiero agradecer siempre, porque sin el talento de ellos, su compromiso, su pasión y su entrega, pues no podríamos ser la compañía que somos hoy en día. Nosotros somos 12 en escena entre músicos y bailarines, pero por la situación como estamos viviendo, hoy nos tocó venir a nosotros. Pero encantados de estar aquí, y sobre todo yo quiero agradecer mucho a la institución también que nos invitó, que me parece que es maravilloso que estén haciendo este tipo de actividades, que ayudan, pues ahora sí que a todos, las partes del otro de la pantalla y de este lado, porque de este lado podemos seguir expresándonos, seguimos trabajando, y del otro lado pues que tengan otro momento, un momento de distracción, un momento de aprendizaje, y creo yo un momento en donde pueden tener una relación con nosotros, aunque sea por medio de la pantalla, pero que sientan que estamos ahí con nuestra fuerza, nuestra energía, y todo para ustedes. Muchas gracias. Somos Viva Flamenco. Le agradecemos al Instituto Politécnico Nacional por su colaboración en esta edición de Martes del Bienestar Emocional, a la maestra Angélica Vera, al maestro Alberto Vázquez, a la maestra Beatriz Diana Sánchez y al maestro Jesús Enrique Guzmán por su enriquecedora participación académica. También agradecemos a Viva Flamenco y a su directora, la maestra Leticia Cosío, por su espléndida presentación artística. Y a todos ustedes por acompañarnos. En el siguiente Martes de Bienestar Emocional, no se pierdan a la doctora Dorina Celis Trejo, médica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompañada de la cantante Victoria Belinsky, a través del Facebook Live de la página Festival por la Salud Emocional. Y recuerden que cuidar su salud es cuidar a los demás. Tomemos las medidas de protección que nos indican las autoridades sanitarias. No se pierdan la siguiente transmisión de Martes de Bienestar Emocional. Hasta pronto.